La entrevista. Y bueno, amigos, ya a las 7:20 de la mañana estamos de vuelta con más. El público tiene la palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Antes de dar inicio a nuestra sección de la entrevista, quiero recordar nuestros números de contacto, nuestro número de cabina, el 440-5790, número de WhatsApp 956-160-817. Recuerden, por acá pueden pasar sus mensajitos para hacer algún comentario, alguna denuncia, o aprovechar en este momento que tenemos acá la compañía de Jorge Rodríguez Vela. Él es secretario de la organización de SUTESAL, Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal. Hoy, precisamente 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Dios mío, el agua, este líquido tan vital, tan importante, tan imprescindible. Solamente quienes hemos llegado a carecer de este líquido sabemos lo importante que es. Lamentablemente en mi país hemos pasado más de 15 días sin tener, un mes sin tener agua, y sabemos lo que significa este líquido tan importante. A veces cuando yo veo personas que están derramando el agua sin conciencia, que la desperdician, no, o sea, entro como en shock, porque yo digo, Dios mío, no entran en razón de que el mundo se les puede acabar el agua. Y si se nos acaba el agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Mira, ellos acá me han traído esta botellita, una agua potable, dice SUTESAL, agua a usar en caso de emergencia. Esto es como para la mochila que hay que tener preparada en los casos de riesgo, ¿cierto? Mira, tiene su etiqueta donde dice Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal. Defender el agua es defender la vida. Sedapal no se vende, no se concesiona y no se privatiza. No se vende. Bueno, muchas gracias por esta agua, la tendré presente en mi mochila. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Un placer tenerte nuevamente por acá. Hola, gracias. Nuevamente agradecer por tu invitación. Me encanta que estés aquí, sobre todo porque, aparte de celebrar el Día Mundial del Agua, quiero que conversemos sobre este líquido vital. También es importante de que, bueno, hablemos sobre lo que fueron las declaraciones de Carlos Bruce, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco llevando una cosa a la otra, ¿sí? Correcto, bien. Pero, comenzamos. Bien, saludar a todos tus radioyentes y a todos los que te siguen. Precisando que el día de hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Eso fue previsto por la Organización de las Naciones Unidas, para que todos los días 22 nosotros comencemos a recordar que esa fecha tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque el agua es vida, y si el agua es vida, solamente llevo esa reflexión. Todo niño que nace tiene derecho a la vida, y por lo tanto todos tienen derecho a también tener el agua. Nadie puede vivir sin el aire, porque si no tenemos aire, claro, desaparece el mundo, y tampoco puede vivir sin el agua. Por eso de que debe ser el gobierno en cualquier país, que debe garantizar ese líquido elemental que es el agua. Así como la institución, el gobierno garantiza que todo niño tiene que tener un desarrollo tanto en la salud como en la educación, también el gobierno tiene que garantizar el agua para todas las personas. Claro que sí, a veces la gente piensa que el agua solamente es importante para la ingesta, pero fíjense, cuando empezamos a ver que no tenemos agua, comienzan los problemas sanitarios, vienen otros problemas que quizás la gente ni se imagina que pueden ser consecuencia de la falta de este líquido tan vital. Porque la gente a veces solamente dice, no, el agua es importante porque, nos hidratamos, porque el cuerpo es 80% agua, creo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, cree que solamente se habla desde ese punto de vista, más no sabe o no toma conciencia de lo que esto representa, porque al no tener agua en su casa viene entonces problemas de higiene. Esos problemas de higiene traen enfermedades y bueno, precisamente se va sumando una y se va haciendo una cadena que a la larga, bueno, tú te das cuenta que cuál importante es el agua. Correcto tu apreciación, porque por cada dólar que un gobierno invierta en el agua, se ahorra $7 en salud, como tú mismo lo manifestabas. Yo puedo tener el agua por cualquier medio, pero si no tengo la parte de saneamiento, el desagüe, viene lo que es la contaminación.
Y esos niños al crecer en ese ambiente comienzan a tener los problemas diarreicos. Claro. Y eso, un problema diarreico puede conducir hasta la muerte a aquella criatura. Por eso que nosotros en este Día Mundial del Agua pedimos que todos debemos ser solidarios, recordando algo, por ejemplo, de que la producción del agua se hace el agua dulce. No hemos visto todavía de que en producción grande se esté sacando el agua del mar, que es la desalinización. Todo lo que es agua dulce, el 97% es agua salada. Quiere decir que nosotros dependemos de los ríos. Y aquí una reflexión. Lima es la segunda ciudad desértica luego del Cairo en Nilo. La diferencia de que allá llueve y aquí no llueve. Escuchaba una reflexión el otro día muy importante que decía: en el Perú, en el Imperio Incaico, recordemos eso, ¿dónde estuvo la capital del Imperio Incaico? En el Cusco. ¿Dónde está la capital del Ecuador? En Quito, parte sierra. ¿Dónde está Santiago de Chile? Parte sierra. ¿Qué quiero decir con eso? De que nosotros comenzamos a asentarnos, las poblaciones vamos a ir y no nos adecuamos donde está el agua. Por ejemplo, toda la franja costera no hay agua, porque donde llueve es en la parte de la sierra, y Sedapal, donde nosotros pertenecemos, coge las aguas de las alturas de Junín. Nosotros almacenamos el agua porque solamente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, cuando llueve, hay agua en el río, y los demás meses hay sequía. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar el agua de allá, almacenarlo y traerlo. Imagínate. Por esa razón que, ¿cuánta población hay en la costa? A eso iba, ¿no? Que aparte de eso es la sobrepoblación. El 70% de todo el Perú está en la costa. Sí, imagínate. Quiere decir, ojo, ok, yo me voy a la costa, pero si no hay agua, ¿qué haces ahí? Claro. Entonces esa es la lucha constante. Sí, ya vienen los problemas desde el inicio, ¿no? Desde el Que inicio. se radicaron en la zona donde no había tanta... Y si hablamos de historia, viene desde los españoles. Pues. ¿Por qué Francisco Pizarro se posicionó aquí? ¿Qué temía? Porque todo el tránsito, el transporte, ¿por dónde era? Por barco, vía marítima. No había la aérea en aquel entonces, el año 1535, cuando vino, 1521, ¿no? Por ahí es. Entonces, se une un poco todo. de historia, Sí. no, y es verdad, es por esa razón que nosotros decimos, Sedapal es una empresa que abastece a 10 millones de habitantes. Los 10 millones representan la tercera parte de la población a nivel nacional. Por eso, cuán responsables somos como empresa para poder satisfacer a todos. Por eso mi primera palabra era: todo niño o niña que nace tiene derecho a la vida, entonces tiene derecho al agua. Claro. Y estamos en ese compromiso. Por eso que en esa botellita que con mucho gusto te hemos traído para que ustedes lo puedan tener, el día de hoy aprovechenme, vamos a repartir esa botellita. Ah, qué bueno. Yo ¿Dónde? quisiera decirle a Walter para que invite. ¿Dónde va a ser la invitación? Ajá. Sí, el día de hoy en la Cumbre del Agua, por el Día Mundial del Agua. Esto se va a realizar a las 5 de la tarde en el Auditorio Fedipa, en Girón Virú 350 en el RIMAC. Como referencia es en el cruce de Girón Virú con Puente Santa Rosa. Van a estar allá todos los representantes de Sedapal. No, van a ir todos los pobladores. Convocan Ajá. organizaciones Hemos estado sociales. haciendo el encuentro por el agua Ok. en los diferentes sectores para ver, como estamos tratando el día de hoy, qué importancia tiene el agua, y por lo tanto, en tu primera palabra mencionaba que tú mejor que conoces que en tu país la escasez del agua fue muy grave y fue muy golpeante. Y sigue. Aquí también en el Perú tuvimos 4 días y se anunció que por una tarea que de repente el tema que quiera tocar del tren eléctrico, quieren hacer un empalme. Y salió la noticia: Lima se queda sin agua 4 días y ha creado un shock, una crisis total. Un colapso. No, y eso sí, por eso que nosotros queremos que cuidemos el agua, y tú lo decías, no malgastemos el agua potable que nos cuesta producirlo. Es que la gente no tiene conciencia. Yo digo que definitivamente tienen que vivirlo para poder aprender. Mira, cuántas veces nos vamos en nuestra propia casa, ¿no? De repente entramos al baño y se están lavando los dientes y dejan el agua correr. Cierre el grifo mientras usted se termina de cepillar los dientes. Se está lavando el cabello.
cierre la ducha mientras se lava el cabello, luego la loza, cuando usted está lavando la loza, enjabone primero todo y luego abra para poder lavar toda la loza. La gente no tiene conciencia que en lo más mínimo cada gota cuenta, porque realmente cada gota se suma a nuestra agua necesaria para vivir, porque realmente, como tú dices, es para vivir, es el líquido vital que tenemos. Hay que hacer una campaña de concientización, pienso yo, para que las personas se eduquen y puedan, no solamente acá, yo pienso que es a nivel mundial, la gente tiene que tomar conciencia de que el agua se nos puede acabar. Y si se nos acaba el agua, es como si se nos acabara el oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer? Correcto, así es. Entonces, esta tarde ustedes van a tener ese encuentro, ¿no? Sí, permíteme, viene una gran amiga, la señora Fanel Guevara, desde acá quiero agradecerle. Es una conferencista a nivel internacional mundial, muy buena. Fanel nos va a hablar todo lo que es el proceso del río Rima. Tenemos otros conferencistas, ingenieros de CEDAPAL, que nos van a apoyar, para que la gente que vaya, están todos invitados, vean. Es gratis. Es gratis. Y más aún, le vamos a dar su botellita. Y le vamos a dar algunos recuerdos de esta cumbre, del agua que le llamamos nosotros, para que tomen conciencia, como decías tú en tu apreciación, para que sepan cuán difícil es conseguir el agua. Y luego nosotros malgastamos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos por persona 100 litros, ya 150 litros de agua, que es bastante, para bañarnos, para cepillarnos el diente. Si somos una familia de 4, si yo digo 150 litros por 4 personas, son 600 litros, quiere decir 0.6 metros cúbicos. Si a eso yo lo multiplico por 30 días que tiene el mes, estoy diciendo que debemos de consumir 18 metros cúbicos. Con 18 metros cúbicos es suficiente, y lo que nosotros ahorramos podemos darle a aquella persona que no cuentan con el agua, porque lamentablemente lo que viene en la parte más alta, que se abastecen a través de los camiones cisterna, ellos son los que menos tienen, los que más pagan por el agua, ni siquiera potable, muchas veces llevado por camiones cisterna y le venden por cilindro. Por esa razón, como tú dices, a la reflexión del día de hoy, un día tan importante como el Día Mundial del Agua, es: seamos solidarios. Si ya no utilizamos el agua, no lo desperdiciemos. No salgamos a lavar el piso de la vereda a las 10, 11, 12 del día, cuando el sol está quemando y no nos beneficia en nada, y mucha mente regar. Por eso que se recomienda regar a las 6 de la mañana mientras que no salga el sol, o a partir de las 6 de la tarde cuando ya se está ocultando el sol, para que la misma área verde pueda asimilar esa agua, ¿no? Y yo pienso que si va a lavar, tampoco es que desperdiciar esa agua así a torrencial, pues, de usted disponga un tobo, algo pequeño, para que usted, si quiere asear la vereda de su casa, a veces simplemente con la escoba. Yo pienso que hay que minorizar todo lo que es el uso del agua, ¿no? Pero como le digo, es un trabajo de conciencia, es un trabajo que hay que educar a la colectividad para que no incurra en esto, quizás por desconocimiento, pero ya es cuestión también de que uno vaya despertando y vaya haciendo uso del cuidado de este recurso. Por ejemplo, te digo, en CEDAPAL existe un programa de educación sanitaria dirigido a quienes, a los más pequeñitos, a los que se vienen formando, para enseñarle, me parece perfecto, todo lo que es la cultura del agua, cómo captamos el agua. ¿Y cómo es eso? ¿Van a las escuelas o ellos los visitan? Es fácil, solamente mandar una carta a CEDAPAL pidiendo que el colegio tal quiere ir, lo único que le piden es que lo movilicen, sí, el colegio lo movilice, y le hacen una vía de la captación de la bocatoma, cómo captamos el agua del río Rima, cómo hacemos el proceso, porque hay que recordar algo. El agua es un don divino de Dios, porque viene de la naturaleza. El problema es que lo que conocen, cuando cae el agua en forma cristalina en la sierra, al venir hacia CEDAPAL, que es Huachipa, en el trayecto del río Rima se comienza a contaminar. Y también la irresponsabilidad de las empresas mineras, de las empresas, por ejemplo, la Curtiembre, que agarran todo, sus sobras lo tiran al río. La mala costumbre de tirar los desechos al río, porque ellos dicen, no, ¿dónde tiro la basura? Tíralo al río. Y entonces toda esa agua que viene en buen estado comienza a contaminarse. ¿Qué tiene que hacer CEDAPAL para procesar el agua? Hacer el tratamiento.
el tratamiento físico, químico, bacteriológico, que tenemos que garantizar que el agua potable sea en buena calidad, ¿no? Que llegue en buena calidad a todos los usuarios de Lima y Callao. El servicio del agua acá en Lima es costoso. No, recuerda de que está subsidiado. El costo de producción de un metro cúbico del agua es aproximadamente 3 soles 50. Recordamos de que aquí a la persona que menos tienen, ellos se inscriben a través del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el MIDES. El MIDES manda una base de datos a Sedapal y Sedapal le cobra la tarifa. Lo que quiero es decir, bien es cierto, como yo te explicaba, 18 metros cúbicos es suficiente para vivir 4 hasta 5 personas con 20 metros cúbicos. Esos primeros 10 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos tiene un costo bajo. Sedapal comienza a subirle la tarifa a aquellos que ya hacen uso y abuso. Dice, yo tengo plata, quiero regar con el agua potable mi carro, quiero baldear la vereda y hasta la pista, porque dejan la manguera que se inunde, y el medidor le comienza. Entonces cuando viene la facturación, ¿por qué Sedapal me cobra tan caro? Entonces tenemos que privatizar Sedapal. Es como, sí. No son conscientes de que deben cuidar el agua. Es por eso que les digo que viene de educar a las personas, porque es como tú dices, porque yo tengo dinero, yo voy a hacer eso. Pues realmente no es por eso. Usted puede tener mucho dinero, pero usted está contribuyendo a que nos quedemos sin agua. Y me parece muy bien de que sea como un castigo, por decirlo así, de una forma, ¿no? Sí. Porque como tú dices, cierta cantidad de metros cúbicos es suficiente para que usted lo utilice por un mes. Si usted se pasa, pague entonces esas consecuencias, ¿no? De repente así la gente puede educarse y hacer uso restringido de lo que es, y ni restringido, lo básico, lo normal, ¿no? Asearse, tomar agua, lavar la ropa, lo que es lo normal de las personas. Ya cuando tú empiezas a usar, que sea lavar la pista, que sea lavar, ya pienso que sí es de verdad un abuso, y pienso que está bien. Lo que tú dices, eso de privatizar, es un tema que hemos venido hablando acá muchas veces. De verdad es un tema muy polémico, sobre todo en estos días que escuchamos las declaraciones de Carlos Brus. Pero quiero hacer una pausa para que en el próximo corte entonces ya entremos en lleno con respecto a este tema, ¿sí? Vamos a las 7:26 de la mañana a hacer 7:36 de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del público. Tiene la palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. El público tiene la palabra, una ventana informativa a tu alcance. Y bueno, amigos, ya a las 7:42 de la mañana estamos de vuelta con más del público tiene la palabra. Vamos a recordar nuestros números de contacto, nuestra línea directa el 440-5790 y el número de WhatsApp es 956-160-817. Recuerden que por acá pueden enviarnos los mensajitos para reportar cualquier avería, de repente ahorita que estamos hablando del agua, tema del agua que hemos visto, eso sí parte del alma, cuando hay botes de agua en algún trayecto que se está desperdiciando el agua. Sí, es importante que que usted, si tiene algún reporte que hacer, aproveche este número de contacto. La línea directa es el 440-5790 y el WhatsApp 956-160-817. También pueden seguirnos por las redes, el Facebook, El Público Tiene la Palabra, y en Twitter y YouTube e Instagram, El Público Tiene la Palabra. Bueno, nos quedamos en la sección anterior, Jorge, hablando de lo que es el bendito tema de querer privatizar a Sedapal. Ya hemos escuchado anteriormente las declaraciones de Carlos Brus. Quiero que nos comentes cuál es su posición frente a esto. Bien, la palabra de Carlos Brus tiene dos aspectos. El primero, su informe de la Comisión de Vivienda con el problema suscitado en San Juan del Lurigancho, en la línea de metro. Y la otra precisión del señor Carlos Brus, el ministro actual, dijo: piensan privatizar el agua, es decir, Sedapal. Él dijo que no, porque Sedapal, lo decía inicialmente, no tiene la materia prima necesaria para producir el agua potable.
Nosotros dependemos de la parte alta de la sierra, que es Junín. Ahí están todas las presas y represas, la laguna, Pomacocha, Marca Pomacocha, Huascacocha, en la cual Sedapal ha invertido para captar el agua en el tiempo de lluvia y poderlo trasladar hacia Lima en el tiempo de estiaje, o sea, de sequía, cuando el río no tiene agua. Por esa razón, cuando él dice, ¿quién puede comprar el agua? Si viene un privado a Lima, tendría que comprar el agua. Y Junín le va a decir, yo ¿por qué te voy a entregar el agua gratis? Entonces te tengo que vender el agua que yo tengo de la sierra. Automáticamente la tarifa del agua potable comienza a subir. ¿Por qué? Porque el privado que invierte un sol viene a recuperar su sol. Por supuesto. Más utilidades. Porque yo privado, ¿y cuál es la tanta ambición de querer privatizar Sedapal? ¿Por qué? Porque Sedapal es una empresa rentable, que tiene 300 millones de soles de utilidades, ha invertido más de 4.000 millones de soles en proyectos de inversión. Nadie viene a querer posicionarse en una empresa si está quebrada. Por supuesto. Por eso de que están desesperados. Y con respecto a lo que hizo la Comisión de Vivienda, ahí sí tenemos como trabajadores profesionales, aquí están los técnicos, precisar algo. La responsabilidad de la línea del tren eléctrico es responsabilidad directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque ellos solamente pueden ejecutar todo lo que es vías. Ministerio de Transporte es vía. Entonces, al querer ejecutar la parte del tren eléctrico, línea 1, desde la estación de Grao hasta la estación de Bayova, se dieron con una sorpresa de que en 3 tramos de la ruta habían interferencias porque pasaban la tubería de Sedapal. Eso lo han tenido que haber previsto antes. Pero cuando están ejecutando la obra, dicen, ajá, acá hay una interferencia. ¿Cuál es el ancho de terreno de propiedad de ellos? Era 18 metros. Esos 18 metros va a pasar la línea del tren. Entonces le dicen a Sedapal, señores de Sedapal, muéveme las tuberías. Entonces Sedapal, de acuerdo a los procedimientos, dice lo siguiente: yo tengo que convocar a un expediente técnico, tengo que convocar una contratista, y eso me puede demorar los plazos normales entre 1 año y año y medio. Imagínate. Pero lo del tren eléctrico dijeron no. Nosotros tenemos apuro porque estamos retrasados en entregar la obra y lo tienen que. Una vez el presidente en ese tiempo ya antes lo tenía que inaugurar. Votos populosos para él, no interesa cómo, entonces nosotros lo hacemos. Muy bien. Entonces le dice a Sedapal, tú tienes que garantizarme que la calidad de la tubería, todo está ok. En ningún momento Sedapal ha ejecutado la obra. El Ministerio de Transporte, ¿a quién delega? A un organismo llamado Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Ese organismo convoca un concurso público. ¿Quién lo ganó? El consorcio Metro Lima. ¿Conformado por quién? Odebrecht y Graña y Montero. Ese consorcio convocan a alguien que me va a ejecutar, al albañil, al ingeniero civil, digamos. ¿Quién es? Es la empresa IBC Contratista. IBC Contratista le ponen a una supervisión. ¿De quién? De la obra. No estamos hablando todavía de la tubería. ¿Cómo se llama esa empresa? CECEL. Cuando ha venido y ha suscitado el problema, comienzan a detectar. Cuando llegan a la tubería no era la característica que se había solicitado a Sedapal. Sedapal le dijo, tiene que ponerme de esta característica, y cuando han sacado muestras de la tubería, no la encuentran. Punto número 2. Cuando se hace el diseño, no por Sedapal, sino que como vieron esas interrupciones, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico contrata a un diseñador, a una consultoría que me haga el diseño de qué, de trasladar esa tubería. ¿Quién es? Ecoproject. Lamentablemente en los medios de comunicación está diciendo que Ecoproject ejecutó la obra. Ellos no, es como que el arquitecto solamente hace los planos. Exacto. Ecoproject hizo el diseño. ¿Quién ejecutó? IBC Contratista. Y entonces, ¿dónde está Sedapal? La responsabilidad de Sedapal sí es funcional. ¿Por qué? Porque Sedapal ha tenido que haber sido celoso de su tubería. Pero como yo soy el que ejecuto la obra, a Sedapal en ningún momento le contrataron ningún supervisor y ellos comienzan a ejecutar la obra. Esa obra
¿Cuánto de garantía tienen de acuerdo al Código Civil? Tienen 7 años. No puede ser que en el lapso de 5 años haya ya reventado esa tubería. Entonces, ¿qué dice CEDAPAL? Estoy dentro de mi plazo de garantía, arréglame esa tubería. Pero no fue así. Otro fue la intromisión política, porque los voceros de CEDAPAL no tuvieron participación. Todo era a través del Ministerio de Vivienda. Y lamentablemente, dentro del Ministerio de Vivienda sale ese famoso informe de la comisión. Y dicen, ¿no?, dentro de su considerando, sí tienen responsabilidad porque la tubería no fue hecha en forma correcta. La pavimentación del suelo no estaba bien compactado. Y otros considerando. Y concluyen, son responsables, CEDAPAL. Y son responsables una empresa española, Acción Agua. Acción Agua en ese tiempo no existía para CEDAPAL, en la parte de San Juan de Urigancho. Acción Agua es una empresa que ha sido contratada para que soluciones toda la parte correctiva de una tubería si tiene algún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Quieren privatizar CEDAPAL, el 70% de las actividades lo tienen los privados. Pregunta, ¿están ejecutando bien su trabajo? ¿Por qué CEDAPAL a partir del domingo 13 de enero estuvieron toditos, hasta el mismo compañero que maneja la camiones, cisternas y otro tipo de maquinaria, han estado las 24 horas del día por la responsabilidad y lo que nosotros decimos, se pusieron la camiseta? Por eso mi saludo a la parte operativa, a los obreros, los técnicos, los ingenieros. Pero como es política, que se vayan todos los gerentes, los ingenieros por ineficientes. Ahí no estaba el privado. Y entonces nos preguntamos, ¿la solución lo tiene el privado? No necesariamente. Temblor, ¿no? Sí. Está temblando. Sí. Sí, sí. Entonces estamos viendo de que ¿está fuerte? Sí. ¿Sí? ¿Pasó? Ah, ya, continuamos. Hernán, ya Sí, seguimos. sí, no te preocupes, seguimos para adelante. Sí. Ese es el Día Mundial del Agua y también el Día de la Tierra, está haciendo su manifestación. No, es que hay que estar prevenido. Bueno, mal que ya tengo mi botellita de agua aquí. Bien, Tobita. Ajá, entonces conversábamos, decíamos que ellos que lo que quieren es privatizar, sin duda alguna. Sí, la idea es privatizar si nos ponemos un poquito más acá. Bolivia, Cochabamba, fue privatizado y tuvo que regresar a manos públicas. Inglaterra, mismo España, todo eso que tuvieron la política querer privatizar pensando que era la solución, ha tenido que regresar a manos públicas. Sí, Sin ir tan lejos, permíteme, aquí en el Perú, una empresa Agua de Tumbes, S.A. Atusa, fue entregada a la mano privada, tuvieron 3 consorcios y ha regresado a mano del Estado, ¿no? Entonces, esos ensayos han estado mal hechos. Yo me invitaría, si pueden tener la oportunidad, de leer a un español, economista, Pedro Arrojo. Él habla los 3 modelos, la chilenización. Chile, su agua está privada. Su cuenca, lo que hablábamos de la parte de la sierra, está privado. ¿Y quién lo tiene? Una empresa holandesa. Que si yo quiero perforar un pozo, le pregunto a las empresas Gloria, Abaco, si ellos quieren perforar, tienen que pedirle permiso. Ni siquiera somos dueños de nuestro propio espacio, de nuestro propio suelo. Por esa razón que cuando se privatizó en Chile, muchos nos comparan con Aguas Andinas, es un gobierno militar de Pinochet. ¿Y dónde lo incluyó? En la Constitución. Por eso que los chilenos están viendo cómo retornar a la parte pública. Porque el público sí puede exigir y que esa tarifa puedan bajar. En cambio, cuando el privado solamente viene a recuperar su plata más utilidades, ¿no? Claro, y que yo pienso que si son recursos propios o sea, son recursos del país, ¿cómo es que va a pasar a manos de una empresa privada? Cuando todos tenemos derecho por ser ciudadanos de ese país. O sea, el agua, por ejemplo, el agua que ustedes extraen de allá de la sierra, le pertenece a todos los peruanos, a todos. Entonces, no cabe en la cabeza de que quiera venir un grupo a privatizarlo, a decir, esta agua es mía y tú me tienes que pagar para ayudarte agua. O sea, es lo que yo pienso. Sin embargo, siempre hemos hablado acá en el público, tiene la palabra de un equilibrio, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en que
tiene que haber empresas como Sedapal, Petroperú, empresas que tienen recursos del país. Tiene que estar en manos del país, en manos de la nación, no puede ser privatizado. Sin embargo, la empresa privada, por experiencia propia, te digo que es necesaria también, ¿no? Debe haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Ningún extremo es bueno. Si privatizas todo es malo, y si dejas todo también en manos del gobierno también es malo, porque fue lo que sucedió en Venezuela. Entonces, con propiedad te digo que debe existir un equilibrio. Lo que no estoy de acuerdo es que recursos que sean de la nación quieran pasar a manos privadas. Realmente no, el agua es un líquido vital que pertenecen a todos, y por lo tanto todos debemos cuidarla y todos debemos velar porque siga siendo de todos, en este caso del pueblo peruano. Vamos a hacer una pausa. A las 7 ya vamos a terminar, ya estamos finalizando. La verdad que este es un tema que es tan es amplio. es amplio y controversial en estos temas, sí, en estos días, que bueno, vamos a dejar pendiente cuando quieras volver a regresar. Sí. Jorge, vamos a estar acá abiertos a escucharlo. Saben que tienen una tribuna acá abierta para hacer cualquier denuncia, porque fíjate que eso fue muy importante. El comunicado que sacó Carlos Bruce no explica todo eso que tú estás diciendo, todo detallado, y es importante que la gente sepa, ¿no? Para que no quede solamente la culpa caiga solamente en Sedapal. Permíteme un ratito. Por ejemplo, el agua es un derecho humano. Como derecho humano ha sido en el año 2017 en la Constitución peruana, en el artículo 7A, ha sido incluido. Por lo tanto, todo niño que nace, todo ciudadano tiene derecho a ese líquido elemental. Y con respecto a lo que planteamos de privatizar o no privatizar, recordemos que la empresa Sedapal genera sus propios recursos. No dependemos del Estado, nosotros dependemos de nuestra propia tarifa, y mientras tanto se siga tercamente que lo político tiene que estar por encima de lo técnico, ninguna empresa va a avanzar. ¿Por qué lo digo? Porque en Sedapal tenemos los mejores técnicos. Recordemos de que el Sedapal representa al 30% de la población del Perú, y por lo tanto tenemos la experiencia, el know-how, los conocimientos. Recordamos que Sedapal ha sido certificado en todos los ISO. El ISO 9000, todo lo que es de la planta de producción, su distribución, el ISO 14000, que hablamos del impacto ambiental, el ISO 18000, que hablamos de la seguridad y protección tanto de las redes como del propio personal, y entonces nosotros garantizamos la calidad del agua. Por eso que en este espacio, para ir yo culminando, nuevamente invitarlos a todos tus radio oyentes, los que te siguen por Facebook, por otros medios, invitar a esa gran cumbre del agua que vamos a realizar el día de hoy a partir de las 5 de la tarde en el local de FEDIPA. Eso está en el Jirón Virú 350, a la altura, bajando al puente de Santa Rosa a la mano derecha, a unos pasitos está ahí. O lo que vienen por los conos, bajarse en lo que llamamos el puente Trujillo. A una cuadra del puente Trujillo a la espalda, ahí está ese local. Bueno, entonces esperamos que la masiva asistencia de las personas para hoy hablar sobre el líquido vital. Ha sido un placer tenerlos por acá. La invitación entonces es para mañana, para el lunes, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo dial, por acá por Ecoradio 1400 AM. De 7 a 8 es la cita para el lunes, no lo olviden. Recuerden que también pueden sintonizarnos por Radio Guacho 1290 AM, Radio Chincha 105.1 FM y Radio Guarmey 94.1 FM. Hasta mañana, hasta el lunes, feliz fin de semana. Porque necesitas estar bien informado. Esto fue El Público tiene la palabra.